por alguien más y comenzar a explicar. Esta es mi cuenta personal, así que estamos limitados en cuanto al tiempo, pero vamos a tratar de explicar lo que es la operacionalización de variables. ¿Qué significa eso dentro del contexto de la investigación? Por lo menos podemos preguntar por el chat qué duda tienen respecto a lo que es la operacionalización de variables. Si ya ustedes realizaron ese análisis, esa estructura teórica que nos va a permitir crear lo que es el capítulo 2. Y ustedes se preguntarán con qué o por qué lo planteo de esa forma. Y es básico porque la investigación, sobre todo la investigación de índole cuantitativa o la que se basa en el paradigma racionalista, todo lo esquematiza en variables. Cuando nosotros construimos nuestra investigación, nosotros vamos a generar una variable de investigación. Por ejemplo, yo tengo aquí lo acabo de estar, estaba revisando ahorita, creo que en Naguanagua, un trabajo de estrategias para optimizar, error en el título, estrategias para la optimización del control de inventario en empresa tal. ¿Ok? Partiendo de que la palabra estrategia ya me dice que es un proyecto factible, ya ahí tenemos una variable exclusiva, que es el resultado, que es el proyecto factible. El plan de estrategia para la optimización del control de inventario ya es automáticamente la variable de estudio. Pero esa variable de estudio debemos que esquematizarla, que es operacionalizarla. Eso significa que lo vamos a descomponer en elementos que podamos medir. Es como cuando hablamos de una construcción. Supongamos, por ejemplo, tomemos como ejemplo Juan Naguanagua. Tenemos una construcción, pero ¿cómo la vamos a esquematizar? ¿Cómo la vamos a estudiar? Pudiéramos dividirla en dos grandes variables, que son el terreno y la estructura. El terreno, bueno, nos va a decir que si la ubicación, que si la extensión del terreno, el acceso y la disponibilidad de recursos, son las dimensiones y los indicadores de la variable del terreno, del espacio. Mientras que para la estructura tenemos otras dimensiones que la vamos a definir, que si tamaño de construcción, eh, materiales utilizados, eh, diseño arquitectónico y un montón de cosas más. Entonces, esos son otros indicadores de la variable. Eso es lo que va a ocurrir cuando nosotros definimos nuestra investigación, en este caso, el proyecto. El proyecto la investigación va a generar un proyecto, un resultado. Si nuestra investigación va a generar un análisis, entonces de ahí se van a definir las variables que corresponden al análisis. ¿Qué es lo que uno acostumbra a hacer? Cuando yo tengo una investigación, lo comentaba hace un momento, normalmente uno plantea los objetivos de investigación y estructura la, la variable en base a los objetivos. Entonces, mi primer objetivo, que es el diagnóstico de la situación actual de tal cosa, esa tal cosa es nuestra variable. Y esa variable, después que la definimos conceptual y operacionalmente, la vamos a establecer, le vamos a establecer su dimensión. ¿Cuál es la dimensión correspondiente a la primera variable? Generalmente es la situación actual, aunque hay profesores que no les gusta que uno mencione la situación actual como la dimensión de la variable. Pero que tiene lógica, porque lo que quieres estudiar es la actualidad de la variable dentro de la investigación, dentro del área de estudio. Y eso entonces nos lleva a las dimensiones, que son esos elementos, a los indicadores, que son los elementos puntuales que yo quiero conocer de la variable. Si mi variable es ventas, porque estoy haciendo un estudio sobre las ventas de la empresa y cómo las vamos a incrementar, la situación actual es nuestra dimensión y las ventas, entonces vamos a discriminarlas, vamos a separarlas en esos elementos puntuales.
elementos que lógicamente después van a ser mencionados en las bases teóricas. ¿Por qué? Porque cuando vayamos al capítulo 4, cuando vayamos a hacer el análisis de los resultados de nuestro experimento de recolección de datos, tendremos que definir ese resultado y analizarlo en base al contexto teórico que estudiamos previamente. ¿Ok? Y eso lo haremos con una información que está en las bases teóricas. Por eso que de repente, cuando vamos al capítulo 4 y estamos analizando el resultado, ajá, pero esto no tiene información aquí en la teoría, entonces ya hay que agregar información teórica. Entonces, por eso que yo soy de la opinión que, que la operacionalización de variables, que es de lo que estamos hablando hoy, tendríamos que haberlo hecho justo inmediatamente después de crear los objetivos de investigación y no después de hacer las bases teóricas, porque normalmente construimos las bases teóricas y después hacemos el cuadro de variables y el cuadro de variables no tiene nada que ver con la teoría. Y eso es fatal. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que reconstruir el capítulo 2. No es un tiempo que se, podemos decir, que se perdió construyendo una información teórica. ¿Ok? Por eso que generalmente yo recomiendo, o yo haría la recomendación, de que las bases teóricas se construyan después que se haga el cuadro de personalización de variables para poder estructurarlo en ese sentido. Por ejemplo, volvemos al ejemplo que tenemos acá, estrategias para optimizar el control de inventario. ¿Cuáles son las variables de esta investigación? Control de inventario, que debería ser el diagnóstico de cuál es la situación actual del inventario en la empresa Markov Systems. Ahí entonces van a comenzar toda la base teórica correspondiente al control de inventario. Pero eso ¿dónde está? En el cuadro de variables. La segunda variable de ellos sería estrategias. Entonces, estrategias de qué? De optimización. ¿Y cómo definimos la estrategia de optimización? A partir de cuáles indicadores. Y eso va a ser la segunda parte de las bases teóricas. No sé si se me está entendiendo, dígamelo por el chat, por favor, para yo tenerlo en, en cuenta. Y posteriormente, el tercer objetivo específico, que es entonces establecer o diseñar las estrategias para la optimización del control de inventario. Ahí, entonces eso se operacionaliza en la propuesta. ¿Sí? No sé si se me está entendiendo. Déjame ver si puedo compartirles rápidamente un ejemplo de un cuadro de variables que tengo por acá. Déjame compartir pantalla rápidamente. No recuerdo cuánto tiempo queda aquí de la grabación, pero bueno, vamos a compartir acá este cuadro de variables. No sé si se ve, creo que se ve. Ahora sí. Aquí tenemos un objetivo que es proponer un plan estratégico para la optimización de la gestión financiera de la distribuidora tal, no sé qué. Este cuadro está completo porque este cuadro tiene el objetivo específico, va a tener la variable. Aquí si cometimos algún error en cuanto a la situación actual del proceso de actividades financieras, debería ser proceso de actividades financieras para que sea lo que está en la, operación, la definición operacional. Luego la dirección, aquí digo que considero que debe haber separación de los celdas verticales para cada dimensión, así puede establecer cuáles son los indicadores o ítems respectivos, porque habla de procesos internos y procesos externos, que son los procesos de actividades financieras. Ojo, esto tiene que ver con administración comercial. Entonces los de administración de empresas de repente están un poquito mejor conectados en ese sentido. No sé si se me entiende. Pero más o menos todavía y los indicadores, aquí los tenemos: política financiera, inversión, información confiable y correctivos. Son elementos que deben estar asociados o a los procesos internos o a los procesos externos, por eso la corrección que le hice. En el segundo objetivo específico, yo le había corregido el local, decía analizar los elementos internos y externos que intervienen en los procesos de actividades financieras. Entonces, elementos internos y externos
En este caso estábamos hablando de los riesgos que, vuelvo y repito, deben estar separados en riesgo interno con sus indicadores, riesgo externo con sus indicadores. Y finalmente tenemos el diseñar el plan estratégico para la optimización de la gestión financiera. Aquí ellos colocaron que no aplica cuando es falso. Aquí simplemente lo que se hace es unir todo esto y se dice se operacionaliza en la propuesta. ¿Okay? Normalmente los trabajos de grado que tienen que ver eh, con propuestas, o proponer un plan estratégico, proponer estrategias, diseñar estrategias, todo aquello, tienen los dos objetivos específicos del análisis y el final que es la propuesta. Otra forma de trabajar con respecto, y vamos a volver a abrir la pantalla para que nos veamos todos, otra forma de cuando hacemos un trabajo de grado analítico, que es un análisis, por ejemplo, la relación entre una cosa y la otra. Ah, se fue la electricidad. Qué maravilla. Interesante. Sí. Se colgó.